estar en vivo. Tuvimos algunas dificultades técnicas, pero ya estamos con el ingeniero Carlos Jairo Ramírez del Ministerio de Ambiente. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos en este conversatorio el día de hoy, en este espacio que estamos haciendo realmente para las empresas, para que logremos cómo solucionar algunas inquietudes que tenemos referente al tema del plan de gestión de envases y empaques y a todo esto de la economía circular, que es lo que estamos moviendo en este momento. Voy a hacer una breve presentación del ingeniero Carlos Jairo para que todos sepamos pues quién es él y por qué precisamente es él quien nos está acompañando en este conversatorio. El ingeniero Carlos Jairo es un ingeniero civil, magíster en gestión urbana, especialista en ingeniería ambiental con énfasis en sanitaria, con una experiencia de más de 25 años en gestión ambiental, construcción de políticas e instrumentos, asistencia técnica, consultoría, construcción y docencia. Actualmente es el coordinador del Grupo de Sostenibilidad de los Sectores Productivos, Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Desde allí lidera acciones encaminadas a fomentar la economía circular, encadenamientos y negocios sostenibles hacia el mejoramiento de la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, inclusión de componentes ambientales en el sector productivo y de servicio, bajo los lineamientos de la política de producción y consumo sostenible, gestión integral de residuos, gestión sostenible de los plásticos, crecimiento verde y objetivos de desarrollo sostenible. Como actividades destacadas, él fue partícipe de la normatividad relacionada con la responsabilidad extendida del productor para la gestión de residuos de envases y empaques y otros flujos como llantas, materiales de construcción y aceites de cocina. También acompañado su implementación. ¿Tengo un eco? Ok, bueno, gracias ingeniero por informarme, ya aquí están revisando cómo manejamos el tema. Bueno, entonces, ingeniero, pues le doy la palabra para que entonces contextualicemos el tema que nos reúne hoy en este espacio, que pues precisamente tiene que ver con el plan de gestión de envases y empaques. Ingeniero, estás en silencio. Listo, ahora sí. En esto para, digamos, ponernos en contexto y poder entrar en alguna discusión ya posterior. Entonces, en primera instancia, pues, quisiera compartir pantalla. ¿Ya estoy compartiendo? No, señora, aún no. Sí, te escucho perfecto. Te estamos escuchando perfecto, pero aún no vemos la pantalla compartida. Es que está inhabilitada la función por parte del anfitrión. Ah, ok, dame 5, por favor. Vamos a revisar. No. ¿Ya? ¿Listo? Listo, me dicen que ya. Bueno, muy bien. Entonces,
de manera muy rápida, yo quisiera decirles que vamos a hablar un poquito de plásticos, porque tiene que ver, tiene una relación directa, pero también de la problemática que hay en Colombia frente a la gestión de los residuos. Y por último, vamos a hablar un poquito de lo que es envases y empaques. Bueno, el contexto general es la Estrategia Nacional de Economía Circular, que como todos ustedes saben, es digamos, inicia en el año 2018 con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio, y con un pacto muy significativo con todo el sector productivo del país, representado en el Consejo Gremial Nacional y demás gremios importantes, así como gremios pequeños, la academia, otras entidades, otros ministerios, ONGs, etc. Y ahí se sentaron las bases para desarrollar la economía circular en Colombia. Luego formulamos un proyecto, un documento que se llamó Estrategia Nacional de Economía Circular, que lo fundamental que tiene es que establece pues cuál es el contexto de la economía circular, para qué sirve. ¿Y para qué sirve? Sirve para fomentar el uso eficiente de materiales, agua y energía, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los materiales prioritarios en Colombia? Estamos hablando de flujo de materiales industriales, donde está todos los residuos de gestión postconsumo conocidos desde hace tiempo, como son computadores, pilas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, luminarias, acumuladores, envases de plaguicidas, etc. ¿No es cierto? Llantas usadas. El siguiente flujo de materiales prioritario es el flujo de materiales de envases y empaques. Luego sigue la biomasa, que es fundamental desde el punto de vista de la mitigación de los gases de efecto invernadero, el flujo del agua, el fomento de fuentes y flujo de energía, principalmente a partir de la biomasa y fuentes no convencionales, y flujo de materiales de construcción. Pues este es un país en construcción y se viene avanzando en torno a ese tema. ¿Cómo se hace la economía circular? La economía circular se realiza a partir del trabajo de todos. Entonces, por eso se han conformado mesas regionales de economía circular. Se viene trabajando en diferentes instrumentos, como el sistema de información, porque obviamente tenemos que medirlo para saber para dónde vamos. Igual la gestión de los plásticos, la responsabilidad extendida del productor y el trabajo que se ha venido haciendo a nivel de Latinoamérica como país líder en torno a este tema en el marco de la Coalición Regional de Economía Circular. ¿Qué está pasando en Colombia en materia de residuos? En materia de residuos está pasando que hay una generación creciente, que el nivel de vida de la población está directamente la generación a mayor nivel de vida, desarrollo industrial de una ciudad, a mayor estrato socioeconómico, mayor es la generación de residuos. Para tenerlo muy presente, y esa es una tendencia que se tiene que desacoplar. Entonces, el desarrollo económico no tiene que tener una relación directa con... ¿por qué? ¿Por qué motivo no tiene que haber esa relación directa? Por varias razones obvias. La primera, que cuando generamos muchos residuos, significa que estamos yendo por mucha materia prima virgen, entonces estamos haciendo una sobreexplotación de los materiales renovables y no renovables. Porque la vida útil de los rellenos sanitarios se está disminuyendo y ya nadie quiere un relleno sanitario de vecino. Entonces, ese es otro de los temas. Y obviamente porque hacer una gestión adecuada de los residuos tiene unos beneficios fundamentales, importantísimos, en la disminución de impactos ambientales a la salud, disminución de costos de producción, obviamente eso mejora la productividad y la competitividad, mejora la condición de trabajo de los recicladores, hay uso eficiente de los recursos, hay reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Alrededor de ese tema, entonces, como el primer hijo o el hijo mayor de la Estrategia Nacional de Economía Circular, nace la Mesa Nacional para la Gestión Sostenible del Plástico y con ella el Plan para la Gestión Sostenible del Plástico, donde participan muchos actores de la sociedad, ¿no? Dentro de esos actores, los que vemos acá son importantes. Todo el sector productivo, ONGs, aquí no está Marviva y Avina, que están vinculados también al proceso, Acoplásticos, que es el sector productivo, Azocars, que representa a las autoridades ambientales, universidades, institutos de investigación, ¿no es cierto?, Conciencias, etcétera, que es MinCiencias, me disculpan ese error, con una visión con un objetivo fundamental que es fomentar la gestión integral. ¿Qué es una gestión integral de los plásticos? La prevención, la reducción, la reutilización, el aprovechamiento y el consumo responsable en el marco de negocios o encadenamientos sostenibles, simbiosis, para proteger los recursos naturales. Y la idea es que al 2030 pues tengamos unas condiciones de sostenibilidad en la gestión de los plásticos en nuestro país, ¿no es cierto? En el marco de la economía circular. Hay una serie de acciones fundamentales que se están planteando allí, para que ustedes vean cómo es el asunto. Aquí tenemos la sustitución gradual de algunos materiales de productos de un solo uso. Estamos hablando en el plan de productos plásticos de un solo uso. ¿Qué es un producto plástico de un solo uso? Aquel que ha sido diseñado para ser utilizado por una sola vez, ¿no? También está el tema del fortalecimiento de las cadenas. Esa sustitución, pues, tiene que darse en el marco del análisis del ciclo de vida, para saber que el material sustituto al plástico pues va a tener menores impactos y también va a tener que ser gestionado. No significa que se sustituya y ese no tiene ninguna implicación u obligación específica. Está el fortalecimiento de las cadenas de reciclaje, está en la disminución o la eliminación del uso de plásticos de productos plásticos de un solo uso en establecimientos de comercio como la zona T, la zona G, las zonas de bares de las diferentes ciudades del país, y eventos y zonas de eventos permanentes. La gestión ambiental en domicilios de comida, perdón, que tienen que ser, digamos, cobrados esos productos plásticos de un solo uso. La restricción al uso de plásticos oxodegradables y la prohibición del ingreso del uso de plásticos de un solo uso de productos en los sistemas nacionales de parques naturales nacionales. Eso ya está, es la resolución 1558 del año 2019 que está en implementación. Pues transversalmente hay una serie de tareas que tenemos de investigación, de ecodiseño, de prevención de la generación de microplásticos, de ecoetiquetado, de comunicación y cultura, de compras públicas sostenibles. Este es un tema importante para tener en cuenta porque hay un programa en el marco de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible que se llama Compras Públicas Sostenibles. Entonces, el establecimiento de criterios para la adquisición de productos plásticos de un solo uso, ¿cuál sería en el momento de continuar adquiriendo estos productos para las operaciones administrativas de las entidades públicas? La articulación con el Servicio Público de Aseo, ¿no es cierto? Y la gestión de recursos y de información y conocimiento, entre otros. En la parte inferior, ustedes ven responsabilidad extendida del productor. ¿Por qué esto? Pues porque todo esto no se puede hacer sin instrumentos. Entonces, la mayoría de los productos plásticos de un solo uso son envases y empaques. Y los productos plásticos de un solo uso, pues objeto de sustitución, pues son los que vemos acá, mezcladores, copitos, bolsas, y los que están orientados en este momento al fortalecimiento de la cadena de aprovechamiento, pues incluyen los productos
plásticos de un solo uso que se utilizan en domicilios de cocina, ¿no es cierto? Perdón, en domicilios de comida. Tengo atravesado el tema. Bueno, en ese escenario entonces entramos en materia un poco, hablándoles de una resolución de responsabilidad extendida del productor que nace en el año 2018, que es una norma que establece a los productores la responsabilidad de gestionar los residuos que se producen a partir de los productos puestos en el mercado. ¿Por quién? Por unos señores que se llaman productores. ¿Quiénes son los productores? Esos que ponen productos en el mercado con marca propia o que ponen productos en el mercado en productos plásticos de un solo uso. Esa gestión se realiza a través de un instrumento que se llama el Plan para la Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques, que está en la norma, que esos planes pueden ser individuales o colectivos, que preferiblemente deben ser colectivos, porque individuales van a tener dificultades de cumplimiento, por una parte, y por otra parte generan mayores costos y mayor desgaste administrativo en el seguimiento y control. Esos planes van a tener que presentar unos informes de avance. Los primeros van a ser en abril de 2022. El cumplimiento de las metas, pues ya está de manera obligatoria en este momento en el país. A partir de enero de 2021 se inicia el cumplimiento obligatorio de la resolución 1407 y el primer informe de avance va a ser en marzo y abril del año entrante. Las personas que no lleguen a cumplir eventualmente las metas y que se bajen a máximo al 70%, van a poder acceder a una segunda evaluación en el marco de una metodología multicriterio que mide la cobertura geográfica, los procesos de investigación en ecodiseño y los procesos de educación. Y hay una serie de obligaciones establecidas a los actores de la cadena, a los productores que tienen que tener alianzas, mejor dicho, se las menciono cuando presentemos la figura. Resulta que la norma de 2018, ustedes se preguntarán, la norma nace en el 2018, pero se empieza a implementar en el 2021. ¿Por qué? Porque hubo una fase de transición y se desarrollaron unos proyectos piloto. Esos proyectos piloto permitieron identificar unas necesidades de mejoramiento, principalmente en requisitos de trazabilidad de la información, fortalecer el esquema para las empresas transformadoras, e incorporar un elemento fundamental de un concepto de retornabilidad, ¿no? Y también se ajustaron las obligaciones al consumidor final, con lo cual todos los anexos de la 1407 quedaron eliminados y los que aplican son los anexos de la 1342. Muy bien. En este momento hay un micrófono prendido. En este momento hay varios planes ya presentados a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 56 planes colectivos y 188 planes individuales con más de 1.500 empresas, con los cuales se espera pues sobrepasar las 200.000 toneladas aprovechadas en el año 2021, con lo cual los plásticos se estima que serían por lo menos 65.000, ¿no? La idea es que al año 2030 el aprovechamiento sea del 30% y en el año 2021 el aprovechamiento sea del 10%, incrementándose en 2 y 3% hasta llegar al 30% en el año 2030. Aquí vemos el esquema general. Entonces, la responsabilidad extendida del productor está basada en estos elementos que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Que son el usuario y consumidor, todos los transformadores, los fabricantes e importadores, los productores y los comercializadores. Cada uno tiene una función específica, pues los productores son los líderes del proceso, son los responsables, los que tienen la responsabilidad extendida y los que tienen que generar alianzas
con todos los demás actores para poder trabajar de forma conjunta en el desarrollo de estas actividades. La colectividad, o sea, los planes colectivos implica, en la diapositiva anterior yo mostraba planes colectivos e individuales. Aquí la colectividad no se refiere a que yo tengo que hacer alianzas con los comercializadores, no. Eso lo tengo que hacer, obviamente, pero como productor yo me puedo aliar con otros productores, ¿no? Para constituir unos planes donde varias marcas pueden estar formando parte del sistema. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y generar esas alianzas con los gestores que se asimilan mucho a los recicladores de oficio, obviamente, eventualmente con algunos consumidores, especialmente con grandes consumidores como los almacenes y generadores de residuos como los almacenes de grandes superficies, que pueden tener un rol, ¿cómo le digo? Cumplir varios roles dentro del sistema. Entonces, los comercializadores, por ejemplo, están los almacenes de grandes superficies, pero los almacenes de grandes superficies pueden tener marcas propias y pueden ser importadores. Entonces, al tener esas dos actividades, se constituyen en productores, ¿no? Ahora, el fabricante de envases y empaques es fabricante de envases y empaques, desde ese punto de vista no es consumidor, pero cuando yo le pongo en el mercado al productor los envases y los envases y empaques empacados, entonces yo fabricante de envases y empaques me vuelvo productor en relación con el empaque donde le estoy vendiendo, donde estoy depositando los envases y empaques que le estoy vendiendo al productor. Y así sucesivamente con todos y cada uno de los eslabones de la cadena. Ahora, muy importante tener en cuenta que aquí tenemos una zona verde, que es la zona donde está la gestión de los residuos en el ámbito municipal, ¿no? Entonces, en el ámbito municipal hay un sistema de prestación del servicio público de aseo con varias normas, unas que buscan la formalización de los recicladores, otras que buscan, por ejemplo, incentivos para la formulación de proyectos y aplicación a un incentivo al aprovechamiento, el decreto 2412, etcétera. Aquí están los recicladores, ¿no? Que forman parte, que son responsabilidad en el marco del servicio público de aseo, pero que también forman parte de la gestión en el marco de la responsabilidad extendida del productor. Y por eso es fundamental que haya un componente social, socioeconómico en el ámbito de la responsabilidad extendida del productor. Yo creo que para no alargar y entrar en detalles, porque lo otro no atañe a esta presentación de manera directa, pues me refiero a que aquí hay unos retos importantes que debemos seguir trabajando en el país en el ámbito del orden nacional, ¿no es cierto? Donde tenemos que seguir trabajando en el ecodiseño, en el desarrollo de instrumentos, en el fortalecer el análisis del ciclo de vida para el país, etcétera, que tenemos que trabajar desde el orden municipal en el fortalecimiento de los PEJIs, porque los PEJIs son los que son la hoja de ruta para la gestión municipal, ¿no? Implementar en un momento determinado el código de colores en el ámbito municipal, cuando hayan proyectos de aprovechamiento y cuando el municipio haya instaurado todo el tema relacionado con la separación en la fuente, de acuerdo con la resolución 2184, y decirles que la economía circular es uno de los vehículos para disminuir lo que es la generación de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, vamos a contribuir seguramente de manera significativa a pasar de 345.000 toneladas a 169.000
si lo hacemos bien y de forma mancomunada. Análisis internacionales muestran que, por ejemplo, en materia de plástico, aluminio y acero, hacer eliminación de residuos, hacer reutilización, recirculación de materiales, ¿no? Implica un mejoramiento del escenario en materia de cambio climático del 2018 al 2050, ¿no? Sin parar el crecimiento de la economía y de la calidad de vida de las personas y, digamos, mejorar en lo que se refiere a la mitigación del cambio climático. Eso es lo que tenía para contarles, para mostrarles. Dejo la presentación abierta porque me puede ayudar a responder preguntas que ustedes puedan hacer a partir de este momento. Claro que sí, Carlos Jairo, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a las personas que nos están viendo en este momento. Tenemos un público de 26 personas. Muy buenos días para todos. Ahora sí los saludo con más calma. Realmente estábamos teniendo algunos problemas de sonido, pero creo que ya fueron resueltos. Muchas gracias, Carlos Jairo, por la explicación referente pues al contexto normativo. Y ahora pues sí viene lo que queremos, digamos, aprovechar, que es el espacio de preguntas. Bueno, tengo varios comentarios aquí que voy a empezar a compartirlos. Tengo alguien que escribe: considero que es un tema bastante importante para las empresas generadoras y es indispensable conocer las diferentes posiciones que tiene la autoridad ambiental al respecto. Sí, es un comentario. Yo creo que, pues aquí cuando estamos hablando de gases de efecto invernadero y estamos hablando de contaminación del suelo y de contaminación del agua, y si estamos hablando de plástico, pues los problemas principales están en la contaminación igualmente de las fuentes hídricas, el daño paisajístico. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en la Alta Guajira viendo cómo todos los árboles están totalmente cubiertos de bolsas plásticas y las islas de plásticos en los océanos es real, es una situación difícil. Sobre ese escenario, pues en el ámbito internacional tenemos muchas iniciativas en el marco de la Fundación Ellen MacArthur, Suecia, Noruega, Alemania, los países de la Alianza Pacífico. Estamos trabajando en la solución a estos problemas. Y yo creo que más allá de solamente conocer y mirar las alternativas que está planteando el gobierno, es lo que significa la responsabilidad extendida del productor. Significa que el productor, el dueño de una marca de gaseosa, de cerveza, de alimentos, de yogures, de aceite de cocina, etcétera, es responsable en este momento de gestionar los residuos en el marco de las normas. Entonces, y debe cumplir y debe desarrollar un reporte, un informe de avance que debe presentar a la autoridad ambiental competente, cumpliendo con las metas. Si no cumple, pues puede tener dificultades desde el punto de vista de sanciones, pero si no presenta y no gestiona, pues las sanciones y las repercusiones pues, pueden ser mayores. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es de todos, ¿no? La responsabilidad es de todos los actores de la sociedad. Sí, así es, Carlos Jairo. Y complementándote un poco lo que acabas de mencionar, yo creo que, digamos que está muy bien que al generador, a quien pone el producto en el mercado, lo empiece a ver así, porque es que él empuja toda la cadena. Digamos que estas empresas tienen gran impacto sobre los consumidores, que somos todos nosotros. Entonces, realmente, digamos que de ellos va a depender que todo esto funcione también de una buena manera. O sea, nada más la comunicación, la sensibilización, el que empecemos a educar al consumidor, eso hace parte importante de que esto se dé. Entonces, pues realmente creo que tocar al generador ha sido importante para el desarrollo de lo que se pretende lograr con esta política pública. ¿Mm? Vale, por supuesto Tengo, que sí.
Tenemos otra inquietud. Me están diciendo, bueno, Anderson Valero, buenos días. Las empresas de envasado que maquilan a otras industrias, ¿de quién es la responsabilidad en cumplimiento normativo? Sí, yo pasé muy rápido, lo dije, pero vuelvo y lo repito acá. El productor es el que pone productos en el mercado con marca propia. Entonces, si yo pongo un yogur con X marca en el mercado, tengo que medir cuántos, por ejemplo, para el año 2021, tuvieron que medir cuántas toneladas de envases y empaques pusieron en el mercado en el año 2018. Con ese número, si fueron 1.000 toneladas, por decir un número cualquiera, la meta de cumplimiento para el año 2021 es del 10%, es decir, 100 toneladas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Resulta que el fabricante de envases y empaques o el importador de resinas le vende a este señor, que es el productor, para que él empaque sus productos y este señor se los ponga al comercializador y al consumidor último, ¿no es cierto? Pero cuando el fabricante le vende al productor, le vende los envases y empaques en cajas o en big bag o en un envase grande. Él es responsable de esos envases donde puso ese producto en el mercado. ¿Sí es claro? Ese es como el concepto general. Si yo pongo en el mercado, en cualquier eslabón de la cadena, un producto envasado o empacado, soy responsable de esos envases y empaques. Sí, es decir, en ese caso, el responsable es el productor. No. En ese caso, a ver, este señor le vende 1.000 botellitas para empacar agua Sí. a este señor. ¿Cómo se las vende? No se las vende una por una, sino se las vende empacadas. ¿Sí o no? Ah, ok, claro. Ese empaque sería responsabilidad de él, más las 1.000 botellitas Exactamente. que le vendió para que el productor empacara, no es responsabilidad de él. Perfecto. Ah, Esa es ok. esa es Bueno, la respuesta. pues entiendo, Anderson, que sí, que el dueño de la marca es el responsable, El sería el dueño de la marca es responsable. el responsable. Entonces, el fabricante pone un producto en el mercado que son envases y empaques. ¿Cómo Ujú. los pone? Envasados o empacados, ¿no? Entonces, esos empaques donde puso sus empaques al productor son responsabilidad del fabricante. Así es, así es. Bueno, para mí fue clara la respuesta, Anderson. Cualquier cosa me escribes, por favor. Por ahora tengo otra pregunta por aquí. Digamos que en el registro nos dejaron algunas inquietudes. Estoy evacuando esas inquietudes e igual las voy intercalando con las preguntas que hagamos por el Facebook para que todos, por favor, se animen a preguntar. La norma establece un porcentaje de aprovechamiento del residuo de envases y empaques para el 2030 del 30%. De acuerdo con esto, el Ministerio de Ambiente ha contemplado la opción de lograr un porcentaje de aprovechamiento por encima del 70% después del 2030. O sea, ¿tienen algún periodo de tiempo programado para lograr una meta más alta? Sí, el proceso de construcción y de implementación de este esquema, pues ha sido largo y ha sido consultado de manera permanente con los sectores productivos, pero también con los ministerios y otras entidades públicas. En este escenario, pues entonces, eh, el establecimiento de la responsabilidad extendida como tal fue un logro importante y las metas se establecieron en función de la situación actual del país. Unos dirán, no, es que yo tengo un aprovechamiento del 50%, es cierto, pero son temas puntuales, por una parte. Por otra parte, en esa época, esto empezó en el año 2015. En esa época
la información existente en materia del aprovechamiento de muchos materiales no era muy amplia, y la información que se tenía hablaba de unos aprovechamientos muy bajos, ¿no? En muchos materiales, por ejemplo, con excepción del PET, los demás materiales plásticos, los demás resinas plásticas, no tenían o tienen y siguen teniendo un aprovechamiento muy bajo. De otra parte, pues, entonces en ese sentido se hablaba de que en promedio el aprovechamiento podía estar entre el 6 y el 7% bajo condiciones formales e informales. Ustedes saben que en Colombia pues hay una actividad de reciclaje informal muy grande, y que ese es uno de los principales retos que tenemos en este momento, y es el proceso de formalización. Entonces aquí resulta importante decir que las metas son conservadoras, que las metas son relativamente bajas, que las metas están acordes con la política establecida en el COMPES de crecimiento verde y en el COMPES de gestión de residuos. Ahora, las metas son globales. ¿Para qué? Para fomentar la proliferación de planes colectivos. ¿Por qué? Porque yo puedo poner productos al mercado en vidrio y otra persona los puede poner ¿en qué? En envases plásticos y etcétera. Y sin ningún problema me puedo unir para cumplir una meta global empezando del 10%. Yo creo que aquí el reto fundamental es poder sistematizar y evidenciar el cumplimiento de la meta. Sistematizar y evidenciar el cumplimiento de la meta es el aspecto más importante. Y luego sí, incrementar. No obstante, obviamente nos damos cuenta que los materiales que van adelante, que llevan la delantera en materia de aprovechamiento, como el PET, como el papel y el cartón, van de pronto a suplir la meta o a cumplir la meta por parte de todos los materiales. No sé si me hago entender. Y entonces los materiales que están rezagados, como las resinas de polietileno de alta, de baja, polipropileno, etcétera, van a seguir en una situación sin incentivo al aprovechamiento. Entonces, a partir del año entrante vamos a hacer unos estudios para evaluar cómo el comportamiento de la implementación del sistema, y a partir de allí, pues avanzar en la construcción de metas individuales y seguramente de metas más exigentes. Pero eso apenas va a empezar la evaluación. Hay que darle un poco de compás de espera, de tiempo al tiempo, para saber cómo va a terminar o cómo van a ser los primeros resultados y a partir de ahí avanzar, para no generar señales equívocas igual de inestabilidad jurídica. Sí, sí, claro que sí, tienes toda la razón. Y eso está pasando. Realmente lo vemos en el mercado. O sea, tenemos, por ejemplo, transformadores establecidos para cartón, para plástico, para el grueso, para lo que conocemos normalmente como que es aprovechable, que es fácil, de fácil aprovechamiento y demás. Pero hay muchos materiales que aún no tienen ese transformador ya registrado ante el ANLA. Hay materiales que no son de fácil aprovechamiento. Mejor dicho, todavía personalmente veo mucho por hacer en ese campo. Entonces, Vale. pues bueno, lo que mencionas, pues tiene todo el sentido. Voy con la siguiente inquietud. Súbelo un poquito más, Mayra, porfa. La ingeniera Joana por aquí nos pregunta,
Hola, buen día. ¿Han contemplado en esos planes divulgaciones con la comunidad para no generar satanización de materiales plásticos, sino alternativas de una buena gestión de esos materiales? Sí, Es vital para los planes, menciona ella. sí. Digamos que aquí hay una conjugación de dos instrumentos, ¿no? O de tres instrumentos. El primero es el Plan para la Gestión Sostenible del Plástico, que es diferente a el Plan para la Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, en el Plan para la Gestión Sostenible de los Plásticos de un Solo Uso, que es el que les comenté al principio, se tienen varias acciones. Dentro de esas acciones, seguramente pasé muy por encima, y hay una que se llama gestión de la información y el conocimiento. Entonces, ¿cómo está operando la mesa? La mesa está operando en 4 grupos y hay un grupo que se llama de comunicación y cultura ciudadana. Y ahí se están diseñando, aquí está, no lo veía, programa de comunicación y cultura ciudadana. Estamos diseñando un programa de comunicación y cultura ciudadana para la gestión de los plásticos de un solo uso que informe sobre las responsabilidades de todos en torno a este tema, ¿no es cierto? Ahora, la satanización o no satanización, pues depende de muchos factores, no es tanto, es principalmente de la falta de gestión. Digamos que uno puede decir, los plásticos de un solo uso, perdón, los productos plásticos de un solo uso están hechos de diferentes tipos de resina. Entonces está el poliestireno, que es el icopor, que tiene, pues, digamos, algunas dificultades para ser más aprovechable que otro, especialmente por su peso, por su volumen. Sobre eso, pues, hay mucho que hacer, ¿no es cierto? En materia de ecodiseño, ¿no es cierto? Que está presente aquí y está presente en el Plan para la Gestión Sostenible del Plástico. Está presente, perdón, en el Plan para la Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques. Porque si yo soy productor y pongo 1.000 toneladas al año de residuos de envases y empaques con mi producto, eso me cuesta una plata gestionarlo. Y pues no ir por él específicamente, porque eso es una cosa importante, yo no tengo que ir a buscar mi propio material, yo puedo buscar cualquier material reciclable, porque es una meta global, ¿no? Entonces, si yo pongo 1.000 toneladas, pues me toca en el primer año por lo menos recolectar y gestionar 100. Entonces, yo lo que quiero eventualmente es bajar esas toneladas e incrementar la cantidad de producto puesto en el mercado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ecodiseño, ¿no? El ecodiseño es fundamental y la responsabilidad extendida del productor lo incentiva de manera importante. Y complementariamente a esto, pues acabamos de lanzar en FIMA un plan nacional de comunicación y cultura ciudadana que va a dar la línea general en torno a lo que es la comunicación y cultura para todos los temas de economía circular. Y obviamente eso se articula con ese plan, con ese programa de comunicación y cultura ciudadana que viene desarrollándose ya en materia de plástico. Así es, ingeniero. Tengo otra inquietud aquí referente también al tema de plásticos. Dicen, buenos días, los unchos, la cinta, las etiquetas son considerados elementos susceptibles a la norma de red de reporte como línea base. Eventualmente, digamos que los envases y empaques traen unos accesorios. Entonces, todos los accesorios que traiga un envase y empaque puesto en el mercado, bajo las condiciones que he mencionado, sí cabrían
esos etiquetas y esos unchos en el marco de la responsabilidad de la norma, ¿no es cierto? Si viene formando parte del envase y empaque o empaque del producto que estoy poniendo en el mercado. Y Ok, que no se súper. constituya, en ¿cómo se dice? En un envase y empaque postindustrial o en un residuo postindustrial, que es un residuo que no es susceptible de ser manejado en el ámbito del servicio público de aseo. Sí, llegaste a otra de las inquietudes que tengo aquí en el registro. Sí, cuenta. Oh, ok, tenemos una falla aquí. Dame un segundo, porfa. Me están diciendo que esperemos un minutico, por favor, que, que nos, que nos vuelven a conectar. Parece que hay una fallita pequeña aquí. Inge, la pregunta que le iba a hacer, si queríamos hablando los dos mientras tanto. ¿Ya? Dale. Listo. ¿Estamos al aire? ¿Otra vez? Listo. Qué pena, parece que tuvimos una falla técnica y se cayó el internet, pero bueno, vamos a la pregunta. Inge, la pregunta que te tenía era la siguiente, precisamente hablando del tema del postconsumo y postindustrial. ¿Cómo se pretende diferenciar esas certificaciones a futuro? O sea, ¿cómo se va a garantizar que, por ejemplo, no se certifique el postindustrial como postconsumo en una compañía? Pues a ver, lo primero que toca es identificar cuáles son los materiales postindustriales. En este momento, lo que nosotros pusimos fue una condición. Entonces, un big bag, que es una bolsa inmensa, es un producto postindustrial. Nunca está en el ámbito del servicio público de aseo. Hay una serie de cajas metálicas igualmente, que tampoco pueden ser o son susceptibles de ser presentadas en el servicio público de aseo. Y en ese escenario, lo que se va a plantear a futuro, o lo que podemos plantear a futuro en este momento, se me ocurre porque hay que mejorar esa situación eventualmente, es hacer una lista taxativa, ¿no? De productos, de materiales postindustriales que no están, que no son parte o que no forman parte del ámbito de aplicación de esta norma. Eso es lo que se tiene planteado. Ok, pero por ejemplo hay industrias en donde hay postindustriales que son plásticos y ponen igual envases plásticos en el mercado. En ese tipo de industria, digamos, Por ¿cómo se ejemplo, haría el dame un ejemplo control? específico. Mm, no sé, por ejemplo, fábricas de lácteos, Ajá, donde se maneja mucho el vasito de yogur, que es un plástico convencional, ¿sí? sí. E igual dentro de sus generación de residuos postindustrial también puede salir el mismo plásticos en general, ¿sí? O sea, tanto plástico rígido como flexible. ¿Cómo se pretende hacer esa diferenciación en las certificaciones de los No, materiales de esas la industrias? certificación es solamente para la gestión de residuos postconsumo, ¿no es cierto? Es decir, los materiales postindustriales pues se siguen aprovechando, pero no formarían parte o no forman parte de los ¿qué? De los materiales que contribuyen al cumplimiento de la meta. Ahí pues seguramente todavía hay una dificultad, pero como le digo, hay que establecer esos mecanismos de trazabilidad que permitan que lo que sale directamente de la empresa como un residuo de rechazo o algún tipo de no entraría eventualmente en el cumplimiento de la norma. Pero digamos que eh, ese es uno de los aspectos que se tienen que evaluar una vez avancemos en la primera fase de implementación, que es del año 2021. Ok, Seguramente ahí perfecto, hay una ingeniero. dificultad que hay que reconocer y que tenemos que mirar cómo se controla.
Ok, en ese escenario de trazabilidad que es tan importante. sí, así es, ingeniero. Es importante porque, pues, digamos que se puede prestar para, pues, para que se utilice para el cumplimiento de la meta y no se logre el objetivo normativo, ¿verdad? O sea, no se Así logre es. lo que realmente se pretende. Entonces, pues, no es la idea, pero pues sabemos que se puede, es decir, que, o bueno, lo que hemos visto más bien es como una delgada línea en donde uno dice, ¿cómo se va a verificar? Sí, todavía tenemos como ese vacío allí porque no hay como la suficiente claridad de verificación aún, pues es lo que hemos logrado percibir. Sí, así es. Pero Yo pues creo que, realmente también parte mucho de la voluntad, ¿no? sí, yo creo que lo primero sí es consolidar los mecanismos de trazabilidad existentes para lo que es gestión postconsumo y lo que tiene un comportamiento normal en el ámbito de lo que se ha venido manejando de manera informal desde hace tantos años. Entonces, llega el reciclador, le entrega al intermediario, el intermediario le entrega a la empresa transformadora. ¿Cómo se maneja eso? Hay diferentes escenarios de negociación dentro de los cuales no es fácil estandarizar el proceso, por una parte, y por otra parte está que algunos transformadores son informales Ujú. y no quieren eventualmente tampoco registrarse ante la autoridad ambiental eh, y cumplir con el tema de la certificación. Entonces yo creo que son muchas cosas porque nos encontramos con una dinámica económica muy heterogénea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Heterogénea, donde las condiciones de desarrollo de las actividades económicas normalmente, en muchos casos, no son las más adecuadas. Y obviamente entrar allá y encontrar un escenario poco desordenado en muchos casos y tratar de establecer un mecanismo, pues implica un esfuerzo importantísimo de parte de los sectores para desarrollar esos procesos de formalización que se requieren. Porque la formalización no solamente es para los gestores, sino también para muchas empresas transformadoras. Y hablando un poco aquí de los transformadores, ingeniero, tengo la siguiente inquietud, parece que de un transformador. Dice, si yo recibo material aglutinado y y hago un proceso de extrusión para fabricación de un producto final, ¿me puedo registrar como transformador o desde qué momento se contextualiza el concepto o el parámetro de transformador? Sí, el transformador es aquel que tiene un proceso, valga la redundancia, de transformación de los materiales en materia prima o producto final. Entonces, si yo produzco madera plástica, pues soy un transformador. Pero si produzco pellet para que otra empresa haga madera plástica, perdón, o haga unas sillas o haga otro tipo de productos, pues también soy transformador, ¿no es cierto? Ese es lo que yo podría responder. Ok, perfecto. O sea, sí puede ser transformador, pero lo Es que yo transformador. supongo es transformador, pero lo que yo supongo es que obviamente si ya está comprando el material, o sea, el aglutinado, el peletizado para hacer lo que dices tú, la madera plástica, ¿sí? O el producto final, pues digamos que es un transformador, pero no va a poder certificar como tal que ha recibido material postconsumo para su transformación. Sí puede expedir un certificado siempre y cuando genere una alianza con un plan colectivo o individual, ¿sí? Y él puede, digamos, generar esas certificaciones. Ah, bueno, ok, Entonces, perfecto. por eso es que son importantes las alianzas. Yo como productor no puedo llegarle a un transformador y decirle, oiga, certifíqueme. ¿A son de qué? Tiene que Ujú. haber un acuerdo, tiene que haber un acuerdo, no sé si comercial o como sea,
digamos, de manejo de los materiales, ¿no? Y en ese Ujú. escenario es donde deseablemente se deben dar las certificaciones. Claro que sí. Bueno, Estefanía Buitrago aquí nos pregunta, buenos días, ¿las empresas que presentaron su piloto como individuales pueden unirse a un colectivo en cualquier momento del proceso? Las personas que, Las empresas que presentaron su piloto como individuales pueden unirse a un colectivo en cualquier momento del proceso. las personas que presentaron proyectos piloto como individuales, seguramente la autoridad nacional se las recibió, pero no eran Ujú. procesos válidos. Los proyectos piloto se dieron únicamente para proyectos colectivos, ¿no? Entonces, pero obviamente, si no se han unido, están en mora de unirse o de conformar un plan colectivo. ¿Mm? Ah, ok. O sea, los pilotos aplicaban solo para planes colectivos, no para planes individuales. Sí, así es. Así que no hay problema con que se una en este momento a un colectivo. En cualquier momento se deben, no es que se pueden, es que se deben unir a A un un, colectivo o a un formar colectivo. un nuevo colectivo en lo posible o establecer un individual, pero es una situación no muy deseable, ¿sí? El individual. Sin embargo, pues serán bien recibidos seguramente en cualquiera de los colectivos existentes. Perfecto. Sí, creo que es claro el tema. ¿Hay soportes o apoyos económicos que se evalúen en los planes de investigación para recuperación o transformación de materiales que hoy en día no tengan fácil recuperación o aprovechamiento? Sí, hay muchas, digamos, fuentes de financiación de procesos de investigación. Por ejemplo, MinCiencias es una. MinCiencias tiene bastantes recursos. La ley de regalías favoreció bastante a MinCiencias con una importante cantidad de recursos para esto. Entonces yo los invito a mirar las convocatorias de MinCiencias donde estos temas no son ajenos. Ahora, el Ministerio de Comercio también tiene una serie de iniciativas de apoyo. No, yo no creo que tanto en investigación, pero sí en asistencia técnica, el programa Impulsa, también el Fondo Emprender del SENA, el COMPES de productividad, me parece que es el 1866 del año 2018, pues estableció una serie de programas importantes para apoyar a los sectores en la implementación entre otras de estas acciones. Y también hay cooperación internacional, ¿no? Lo importante es, por ejemplo, si ustedes quieren, dicen, y si es una cosa significativa y de importancia nacional, pues podemos desde el ministerio eventualmente eh, promover gestión de recursos para el desarrollo de estas investigaciones. Súper, súper bien. Dice que mil gracias por estas respuestas tan específicas. Muy chévere. Aquí tenemos otra pregunta. Me dicen lo siguiente, ¿qué pasa si en la línea base de una empresa para el año 2018 solo comercializaba productos con empaques plásticos, pero a partir del 2019 empezó a poner en el mercado otro tipo de empaques como por ejemplo cajas de cartón? ¿Se debería reportar eso? ¿Cómo funciona ese sistema de reporte? Vale, el sistema de reporte es anual. ¿Qué significa? Que el cumplimiento de las metas en el año 2021 tiene como línea base el año 2018. Y el informe de avance se presenta a principios de 2022. Para el año 2022, la línea base es el año 2019. Entonces ya va a tener que reportar las cajas de cartón y lo nuevo que incluyó dentro de su actividad económica, ¿no? Y entonces, sobre eso se calculan las metas del año a cumplir en el año 2022, donde debe llegar al 12%, ¿no?
y el informe de avance se presenta a principios de 2023. Y así sucesivamente. Sí, yo creo que también hay bastante claridad al respecto. Aquí tengo una inquietud, pero creo que esto ya la resolvimos. De todas maneras, la voy a leer. El ingeniero Juan Balcero se está preguntando, ¿qué pasa con las compañías que fabricamos empaques para otras empresas y dichos empaques se entregan a nuestros clientes en estivas como vinipelo, Suncho, plástico? ¿Cómo participamos en esa norma? Yo creo Creo que que eso las fue lo que estivas, hablamos. Ujú. sí, pero las Sí. estivas son materiales postindustriales. Ellos no van al servicio público de acero. Luego, las estivas no entrarían en el ámbito de aplicación. Pero, pero tal vez, además de la estiva, pues va un empaque plástico y un suncho. Sobre los sunchos y el empaque plástico, que es susceptible de ir al servicio público de aseo, pues tendrían responsabilidad. Indiscutiblemente. Creo que hay una inquietud de precisamente una asociación de recicladores, la voy a leer tal y como la escribieron. Creo entender que lo que quieren saber es cómo entran ellos dentro del eslabón, dentro de la cadena. Creo que es parte de la explicación que diste, pero bueno, aquí se la aclaramos de nuevo. Desde los centros de acopio de los residuos reciclables, ¿cómo se representa la participación? Pues sí, aquí en el gráfico que tenemos acá, encontramos los gestores que tienen una ECA y que en la mayoría de los casos son recicladores de oficio. Y cuando no es una ECA, pues tienen un centro de acopio y pueden ser recicladores o no. Ahí también caben los que denominamos los intermediarios, es decir, toda aquella persona que desarrolle recolección, transporte, pesaje, clasificación, compactación y comercialización de productos sin transformar, se llama gestor, ¿no? Ujú. Entonces, muchos de ellos están enmarcados en el servicio público de aseo. Y la administración municipal o distrital tiene una serie de obligaciones que cumplir en torno a ellos y pueden recibir tarifa. Si solamente se limitan a esas actividades, pueden recibir tarifa en el marco del Servicio Público de Aseo, de la Resolución 720 del año 2015 y las otras resoluciones que han desarrollado posteriormente. Y son objeto del proceso de formalización, si es que lo requieren, en el marco del decreto 596 del año 2016, ¿no? Su rol está ahí. Van a recibir tarifa de servicio público de aseo en el marco del 596, ¿no es cierto? Y en ese momento entregan sus residuos a los transformadores. ¿Cómo los entregan? A través de una actividad comercial. No se los van a regalar ni nada por el estilo. El rol Ujú. está ahí y hay un rol importante de los productores frente a ellos. Y se está dando en muchos colectivos donde hay un proceso de apoyo, de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento para los gestores que forman parte de los colectivos. Claro que sí. Bueno, acá tengo preguntas, por ejemplo, ¿qué papel desempeñarán los bioplásticos y otros materiales de base biológica en el abandono de los materiales no renovables? Pues sí, en el abandono de los materiales no renovables. Yo creo que este es un proceso de transición que no es fácil, ¿no? Que no es fácil, pero se está dando. Ya en el mercado hay muchos materiales biodegradables que cumplen con normas de degradación y compostabilidad, pero el mercado es relativamente pequeño. Se han creado algunos incentivos para ese tipo de productos. Por ejemplo, en el marco de un decreto que es el 2198 del año 2017, si demuestran que son biodegradables, pues digamos, pueden salir al mercado esas bolsas, cuando son bolsas, Ujú. pueden salir al mercado
y no les van a cobrar el impuesto. Mejor dicho, sí, no van a ser susceptibles del cobro del impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas. ¿Ve? Ujú. Entonces, ese es un incentivo que se está dando ahí. De todas maneras, abandonar los plásticos fabricados a partir de hidrocarburos es bastante difícil por cuestiones de mercado, cuestiones de precio, pero la idea es que los que van a quedar, pues realmente tengan un esquema de recirculación, de cierre de ciclos, ¿no? Claro, Eso es lo más importante que tenemos en así este es. momento en nuestro país. Y habrán incentivos económicos más adelante para seguir incentivando esos biodegradables, compostables, siempre y cuando también tengan un mecanismo de recirculación, porque no se soluciona el problema únicamente con que tengan esa característica. Es que esa característica tiene que ser implementada. Es decir, Ujú. someterlos a procesos de biodegradación para que no vayan al Sí, espacio público, para que no vayan al relleno sanitario a generar gases de efecto invernadero. claro, para que no se vuelvan un sustituto del problema actual. Exacto, Sí, exactamente. tienes toda la razón. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Me imagino yo que querrás saber es qué herramientas o qué, cuando hablas de programas, mira, mencionan lo siguiente, ¿qué programas se están adelantando en el país frente a la responsabilidad extendida del productor? Mm. Esa pregunta es todo lo que hemos hablado, ¿no es Sí, cierto? Esa sí, pregunta al es todo lo que finalizar hemos es que hablado. es que Sí, más que programas son planes colectivos. yo creo que, a eh, ver, como para contestarle, yo creo, Diana, que aquí podemos hablar de qué sigue, para dónde vamos frente a este tema. O sea, ya tenemos un plan nacional de plástico, ya tenemos un plan para la gestión ambiental de residuos de envases y empaques, ¿no? Ujú. Que está implementándose. Ya los sectores productivos están empezando a trabajar en esto. Aquí tenemos más de 1.500 empresas trabajando en eso este año, ¿no? ¿Qué sigue? Sigue, sigue lo que dijimos, revisar la efectividad de la norma, evaluar cómo le fue y hacer los ajustes a que haya lugar en materia de metas, en materia de mecanismos de trazabilidad, ¿no? En materia de fortalecimiento de los instrumentos e incentivos económicos, en materia de continuar avanzando en análisis de ciclo de vida, Ujú. eh, etcétera, ¿no es cierto? Fomentar el ecodiseño, establecer los índices de reciclabilidad a la colombiana y en el ámbito del servicio público de aseo, porque aquí lo que vemos es que hay un matrimonio entre la gestión municipal y la gestión de envases y empaques no peligrosos, ¿no? Que está acá. Sí, Ahí sí. hay un matrimonio, es decir, no podemos desconocer que este existe en el ámbito del servicio público de aseo y por ende debemos articularnos ahí para generar en términos de alianzas público-privadas la construcción de infraestructura, ¿no? Para generar sinergias entre la gestión municipal y la gestión de los productores. Entonces, todo eso toca hacerlo, toca que los municipios eh, se pongan las pilas de manera fuerte a desarrollar proyectos de aprovechamiento, ¿no? Hay que fortalecer sus capacidades. Hay muchas cosas todavía por delante para seguir trabajando en este tema. Sí, así es. Yo creo que el reto está en todos. Cada uno hace parte como de una pieza importante de toda la cadena y pues de todos depende que esto funcione. Yo creo que igual hacía falta que esto llegara a nuestro país. Ya se puso en marcha, ya el tema es que coja tracción, pero pues creo que es importante lo que el ingeniero menciona. Las dos políticas ya están y nos dan como la base para lo que se viene a futuro. Así es. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra inquietud adicional. Ah, bueno, aquí tenemos otra inquietud. eh, bueno, ya es algo como muy puntual,
¿qué interpretación se tiene con respecto a ese concepto de sostenibilidad? Ah, bueno, ok. Es que aquí la persona que preguntó, devuélvete un segundo, por favor, por el tema del suncho, de las etiquetas y demás, dice, pero si ese rechazo de bolsa de leche, por ejemplo, de una empresa láctea, llega a un gestor de residuos o asociación de recicladores, ¿es o no es un residuo de envases y empaques, pues de responsabilidad extendida del productor? Yo Yo creo que entiendo que eso lo sí es. tendríamos, yo creo que eso lo Sí. tendríamos que aceptar, incluir dentro del proceso. Si llega un reciclador, pues va a ser muy difícil seguirlo manteniendo separado en el flujo para decir, esta tonelada que viene aquí no entra porque es que venía directamente desde la empresa. Esas son las situaciones que toca, que toca mantener, porque es que Revisar. ¿qué es lo que pasa ahí? Que en ese caso la empresa que rechazó esas bolsas de leche y saca un poco de bolsas de leche, ¿a dónde las saca? Las puede sacar al Servicio Público de Aseo porque él también es un usuario del Servicio Público de Aseo. Y si los Sí, de puede hecho aquí sacar, ella menciona, dice, ¿qué interpretación se tiene con respecto a ese concepto de susceptibilidad de ser ujú, objeto de la prestación del servicio de aseo? exacto, es eso. Entonces, si Ujú. el señor saca unos rechazos y se vuelven residuos y el hombre los pone, el productor los pone o los puede poner en el Servicio Público de Aseo, esos entran dentro de la norma, Ok. ¿vale? Ok, bueno, no, perfecto. Yo creo que es clarísima la respuesta. No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Creo que sí, pues debido al corte que tuvimos, muchas personas se desconectaron, pero creo que, bueno, aquí hay otra pequeña pregunta de Stephanie para cerrarle su tema. El reporte de este año se presentó como individual. ¿Eso quiere decir que para el siguiente año tendría que ser colectivo? Pues si se pasa colectivo, supongo sí, ¿no? Así es, Pero pues no, el no hay ingeniero problema. lo dirá. No, cualquier cambio así sustancial en el cual yo era un plan individual y decidí que ya no soy individual, sino que mejor me paso a un colectivo, lo tengo que informar ante la autoridad ambiental de licencias ambientales y ya pues seguirá su curso para que el siguiente año sea un miembro de un plan colectivo. Ingeniero, una inquietud. Bueno, por supuesto, desde el ministerio tenemos la normatividad, o sea, la legislación. Sabemos que la ANLA es la autoridad que controla el tema nacional de licencias ambientales y demás, y que la Corporación Autónoma Regional sí aplica para lo que es el sector de Cundinamarca, que es como el área o la región donde nos encontramos en este momento. Mi inquietud es quién va a hacer seguimiento y control a estos planes de gestión, a la trazabilidad que se presenta, a todo esto para nosotros es la Corporación Autónoma Regional, ¿verdad? No, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ok. ¿Por qué? Porque es que el mercado, el mercado de las gaseosas y el mercado de la mayoría de productos es nacional, Ujú. ¿sí? Es decir, yo no podría subdividir la actividad económica, voy a decir, de una gaseosa que tiene un mercado nacional y que me presente un plan en cada una de las autoridades De las ambientales. autoridades. No, Ok. no sería viable desde el punto de vista administrativo. Entonces, por eso, todos los planes que se constituyen o que forman parte de un mercado nacional deben presentarse a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y ella es la que hace el control, seguimiento y monitoreo a todo el cumplimiento de las metas. Ok, o sea que ella será la encargada de, a futuro seguramente, existirán listados de transformadores aprobados por el ANLA, de acuerdo con el registro Claro, que se hizo, y ella será la encargada de emitir ese listado, de decir, estos son los autorizados, esto es todo, es decir, todo el control, seguimiento y control lo haría el ANLA, todo. claro, por supuesto. Ahí los 188 planes colectivos, los 50, perdón, individuales, 56 planes colectivos y las 1.500 empresas ya son el resultado de un informe que ANLA nos suministra diciendo cuántos planes están operando en este momento en el país.
Ok, perfecto. Y de acuerdo con lo que se ha venido revisando, registrando, documentando y demás, ¿cómo vamos en cumplimiento, ingeniero? ¿Tenemos alguna información clara al respecto? Digamos, tenemos muchas reuniones como esta, pero con colectivos que nos dicen, mire, nosotros tenemos 120.000, 150.000 toneladas que estamos aprovechando, pero no podemos reportar sino la mitad. Ujú. Ese es un tema importante. ¿Por qué? ¿Y por qué no pueden reportar el total? Por ese problema de informalidad que tienen De los los transformadores. transformadores y muchos, sobre todo los transformadores. Entonces, hay Ujú, muchos transformadores que no cumplen con temas ambientales, entonces les da miedo registrarse ante la autoridad ambiental, ante la CAR. ujú. Ujú. Que es una Sí, es obligación que una quedó, realidad. una obligación que quedó en la 1342, ¿no? Ujú. Registrarse ante la autoridad ambiental. Es una Sí, realidad y eso es un proceso eh, que va a demorarse un tiempo, ¿no? Para pero y poder hacerlo. entonces, claro, pero entonces la gran pregunta de todas estas empresas es, ¿y entonces vamos a tener sanciones, multas? ¿Qué pasa si no Vamos a cumplimos? ¿Cuánto tener tiempo que se nos avanzar. da? No, porque de todas maneras, como las metas fueron conservadoras inicialmente, van a cumplir, pero no van a poder reportar todo inicialmente. No Ujú. obstante, vamos a iniciar un proceso para establecer estrategias de cómo invitar, por ejemplo, a todos los transformadores a animarse a registrarse. Y sí, Ujú. unas estrategias para mejorar esa situación. Pero digamos, nadie ha dicho, es que yo no voy a cumplir porque hay una empresa transformadora que no se quiere registrar o no me quiere certificar. No. Lo que pasa es que no van a poder certificar todo porque la norma lo que invita a un proceso de formalización que en este momento se está dando. Ok. Ujú, Bueno, muy así es. chévere. Otro reto más. No, esto ha sido interesante. Sí, claro, muy interesante. Todo, en todo sentido, desde el ámbito ambiental como el ámbito social. Ha sido Así una es. tarea bien, bien interesante. Por ejemplo, nosotros desde Prodensa que hacemos apoyo social porque realmente es nuestra misión, hemos logrado avanzar con el registro de algunos transformadores, pero ha sido todo un proceso. Realmente ha sido ir, entender el proceso, enseñarles, decirles, venga, esto se hace así, no tenga temor, haga esto así o haga esto, o sea, es un tema educativo al 100. Al contrario, ellos van a tener algunas oportunidades si logran avanzar en lo que les haga falta de algún permiso de vertimiento. Ujú. Ellas, por ese tipo de cosas es que no van, ¿no? Entonces, Sí. saque su permiso de vertimiento, pero métase en el cuento para que tenga mayores oportunidades de negocios. Claro, así es, ese es el mensaje para ellos, para los que nos estén escuchando, porque realmente vale la pena hacerlo. Vale, perfecto. Bueno, ingeniero, mil gracias. Muchas gracias a Bueno, con todos todo por gusto. acompañarnos en este espacio que realmente se ha hecho con todo el cariño para ustedes. Y mil gracias, ingeniero, por su tiempo. Bueno, Con mucho estaremos gusto. en contacto y bueno, hasta pronto. Hasta Que pronto, que estés estés muy muy bien. bien. Chao, Chao. chao. Chao.